En lo alto de una colina, frente a una multitud sedienta de esperanza, habló el Hijo de Dios. No desde un trono de oro, sino desde la humildad de un monte. Allí, Jesús pronunció palabras que cambiarían el mundo para siempre. Palabras que no solo tocaron los oídos, sino el alma. Este es el Sermón del Monte, la constitución del reino de los cielos. Bienvenido a este viaje espiritual, bienvenido a Testigos del Verbo. En un rincón de Galilea, donde las colinas abrazan el cielo y el viento susurra entre los olivos, el Hijo del Hombre se detuvo. No estaba en un templo, ni rodeado de los poderosos del mundo. Estaba en un monte sencillo, con la creación misma como su púlpito. Ante él, una multitud. Gente común. Hombres y mujeres quebrantados. Corazones heridos, ojos cansados, almas hambrientas de sentido. Y entonces, habló. No con gritos, sino con verdad. No con juicio, sino con gracia. Sus palabras no eran de este mundo, pero eran para este mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así comenzó el mayor discurso jamás pronunciado. Un mensaje que no envejece. Una verdad que no cambia. Esta es la voz del reino. La voz de aquel que vino a sanar, a levantar, a redimir. En este viaje, caminaremos verso a verso por el Sermón del Monte, como discípulos sentados a sus pies. Reflexionaremos, meditaremos y dejaremos que su palabra transforme nuestra forma de ver la vida. Porque aún hoy, Jesús sigue hablando desde ese monte. Y tú y yo estamos invitados a escuchar. Contexto histórico y espiritual. Para entender el poder del Sermón del Monte, primero debemos viajar en el tiempo. En el siglo I, la tierra de Israel vivía oprimida bajo el dominio del Imperio Romano. Los impuestos eran asfixiantes. La libertad era un recuerdo. Y la esperanza, escasa. El pueblo judío anhelaba un Mesías libertador, un rey poderoso que lo salvara por la espada. Pero Jesús llegó de otra manera. No con ejércitos, sino con palabras. No buscando tronos, sino corazones. En ese clima tenso, donde la religión se había vuelto ritual y la ley un peso insoportable, Jesús sube al monte. Y desde allí, empieza a enseñar algo radical. Que el reino de Dios no es un territorio político. Es un gobierno del alma. Que la verdadera justicia no es externa, sino interna. Que los verdaderos bendecidos no son los poderosos, sino los humildes, los misericordiosos, los que lloran, los pacificadores. Con cada palabra, Jesús no solo explicaba la ley. La estaba cumpliendo. No venía a abolirla, sino a llevarla a su máxima expresión, el amor. Así, en un contexto de opresión, oscuridad y confusión espiritual, el monte se convirtió en un púlpito eterno, y sus palabras en luz para generaciones. Aún hoy, el eco de esa enseñanza resuena. El reino de Dios está entre vosotros. Las bienaventuranzas. Jesús se sentó y abrió su boca para enseñarles. No proclamó leyes duras, ni reglas frías. Comenzó con bendición. Bienaventurados. Palabra antigua. Significa, profundamente felices, espiritualmente plenos, bendecidos por Dios. No los que el mundo celebra, sino los que el reino honra. 1. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. No habla de pobreza material, sino del alma. Del que reconoce que no tiene nada delante de Dios. El que no se apoya en su orgullo, sino que extiende las manos vacías. Y a ese Dios le da el reino entero. 2. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. El mundo huye del dolor, lo esconde, lo maquilla. Pero Dios se acerca al que llora. Él no desprecia las lágrimas. Él consuela con ternura, con presencia, con eternidad. 3. Bienaventurados los mansos. Porque ellos heredarán la tierra.
Mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Es paciencia cuando hay ira. Es calma cuando hay caos. El manso no conquista con violencia, sino con paz. Y esa paz tiene promesa, tierra, descanso, herencia. 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No una justicia humana, limitada, sino la justicia de Dios, perfecta, eterna, redentora. El que clama por lo correcto, por lo santo, por lo justo, será llenado por aquel que es justo. 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia no guarda rencor. La misericordia ve el dolor del otro y actúa. Y Dios, que es rico en misericordia, bendice al que la da con la misma gracia. 6. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No habla de perfección, sino de sinceridad. Un corazón sin doblez, sin máscara, sin engaño. El que camina en luz, verá al Dios que es luz. 7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No basta con no hacer guerra. Hay que sembrar paz. El pacificador se parece a su padre. Él no divide, une. No hiere, sana. No señala, abraza. 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo no siempre aplaude al justo. A veces lo margina, lo ataca, lo hiere. Pero Jesús dice, no están solos. A los perseguidos por causa de su nombre, les pertenece el reino eterno. Así comienza el mensaje del monte. No con mandamientos fríos, sino con promesas vivas. El reino es para los humildes, los compasivos, los sinceros, los pacificadores. Y hoy, esa bendición también puede ser tuya. Si decides vivir como ciudadano del cielo, aquí en la tierra. Sal de la tierra y luz del mundo. Después de bendecir, Jesús comisiona. No basta con recibir la bienaventuranza. Ahora hay que vivirla. Y con dos poderosas metáforas, nos revela quiénes somos en Él. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. La sal, en el mundo antiguo, era más que un condimento. Era medicina, era conservante, era esencial. Jesús dice, tú eres sal. Es decir, tú evitas la corrupción. Tú preservas lo bueno. Tú sanas con tus palabras, tú das sabor a lo insípido de este mundo. Pero también advierte. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? El creyente que pierde su esencia, su verdad, su pasión, pierde también su propósito. Luego Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz no se esconde. No se coloca bajo la cama, ni se guarda por temor. La luz alumbra. La luz expone la oscuridad, guía los pasos, revela el camino. El cristiano no puede vivir oculto, ni mudo, ni indiferente. Como ciudad en lo alto del monte, debe brillar. No para su propia gloria, sino para glorificar al Padre que está en los cielos. Hoy, más que nunca, el mundo necesita sal que sane y luz que oriente. No te desconectes. No te escondas. Tú eres sal. Tú eres luz. Y donde Dios te ha puesto, hay propósito. Jesús y la ley. En tiempos de Jesús, los escribas y fariseos eran considerados los guardianes de la ley. Eran expertos en los mandamientos, pero no en el amor. Seguían la letra, pero olvidaban el espíritu. Por eso, Jesús aclara de forma directa. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no vino a destruir. Vino a revelar la intención original del corazón de Dios. La ley no era un fin. Era un espejo. Mostraba la necesidad del Salvador. Jesús vivió sin pecado,
cumpliendo cada palabra, cada principio. Y al cumplirla, le dio sentido, propósito, redención. Pero fue más allá. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Mayor? ¿Cómo? No en cantidad, sino en profundidad. No basta con cumplir la ley externamente. Dios mira el corazón. Jesús comienza a desmantelar una religiosidad superficial y a edificar una espiritualidad verdadera. Una que no solo evita el pecado, sino que transforma el alma. Una que no se basa en ritos, sino en relación. En Cristo, la ley se convierte en vida. Y el reino no se gana por mérito humano. Se recibe por gracia y se camina en obediencia por amor. Del corazón nace el pecado. Hasta ese momento, muchos pensaban que cumplir la ley era cuestión de conducta. No matar. No adulterar. No jurar en vano. Pero Jesús revela algo más profundo. Él va a la raíz. Al origen. Al lugar invisible. El corazón. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable. El problema no comienza con la mano. Comienza con el rencor. Con la ira guardada. Dios no solo ve la acción. Dios ve la intención. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La impureza no inicia en el lecho. Comienza con una mirada sostenida, con un deseo que se alimenta en silencio. Oísteis que fue dicho, no perjurarás, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. La integridad no se demuestra con juramentos, sino con la verdad constante en cada palabra. Jesús no endurece la ley. La revela. La purifica. La eleva. No busca castigar. Busca transformar. Porque solo el corazón regenerado puede caminar en justicia verdadera. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué pensamientos ocultos llevas contigo? No necesitas esconderlos. Cristo no vino a condenarte. Vino a sanarte desde adentro. Amor a los enemigos. Si hay una enseñanza que marca un antes y un después en el mensaje de Jesús, es esta. Amad a vuestros enemigos. ¿Amar a los enemigos? El mundo dice, odia al que te odia, destruye al que te hiere. Pero Jesús dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No es una emoción. Es una decisión. Es amar como Dios ama. Porque Dios no ama solo a los buenos. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él da lluvia al que siembra y al que no lo merece. Él extiende su gracia a todos. Y si somos hijos del Altísimo, debemos parecerlo. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección de Dios no está en la dureza. Está en el amor sin condiciones. Y ese es el desafío más alto del discípulo. Responder al odio con misericordia. Perdonar al que hiere. Amar al que no lo merece. ¿Es fácil? No. Pero en esa cruz, Jesús no solo enseñó. Él lo vivió. El Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amar al enemigo. Es amar como Cristo. Y cuando lo haces, el mundo lo nota. Porque esa clase de amor solo puede venir del cielo. La oración y el Padre Nuestro. En el silencio del monte, entre las piedras y el susurro del viento. Jesús habló de algo que el alma necesita tanto como el cuerpo necesita aire. La oración. Pero no cualquier oración. No largas repeticiones sin sentido. No palabras que buscan impresionar a los hombres. Jesús nos invita a orar en lo secreto. A entrar en lo íntimo.
a cerrar la puerta, a hablar con el Padre, como hijos. Y entonces, pronuncia las palabras que cambiarían la historia espiritual del mundo. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es un Dios lejano. Es Padre. Pero un Padre Santo. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No oramos para que se haga nuestra voluntad, sino la suya. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No pedimos lujo. Pedimos sustento. Reconocemos que todo proviene de Él. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No hay oración sincera sin perdón. El alma que pide gracia, debe darla también. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración es escudo, es guía, es protección espiritual. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Así se ora. Con sencillez. Con verdad. Con fe. La oración no cambia a Dios. Nos cambia a nosotros. Nos vacía de orgullo y nos llena de su paz. Y en cada palabra, nos acercamos más al corazón del Padre. Tesoros en el cielo y confianza en Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Jesús pone el dedo en la herida. En un mundo aferrado al tener, Él nos enseña a vivir para el ser, a no acumular lo que se oxida, sino invertir en lo que permanece. Tesoros en el cielo, obras que nadie puede robar. Amor sembrado, misericordia dada, fe puesta en acción. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Jesús nos revela una verdad tan sencilla como profunda. No se puede servir a dos señores. No se puede amar a Dios y al dinero. Uno te exige rendición, el otro, devoción. Y entonces, nos dice algo que todavía hoy sana corazones llenos de ansiedad. No os afanéis por vuestra vida. Mira las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mira los lirios del campo. Ni Salomón se vistió como uno de ellos. Si Dios cuida la flor que hoy es y mañana se seca, ¿cómo no cuidará de ti, hombre de poca fe? Por eso Jesús nos da una clave. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando el reino es lo primero, la ansiedad pierde poder. Cuando confías en el Padre, descubres que nunca estás solo. Hoy, pon tu tesoro en el cielo y tu corazón en las manos de Dios. No juzgar y la regla de oro. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Con esta frase, Jesús nos entrega una medicina contra uno de los venenos más comunes del alma: el juicio apresurado. Somos rápidos para ver la falta en otros y lentos para reconocer la nuestra. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Jesús no nos llama a la indiferencia, sino a la humildad, a corregirnos primero, antes de intentar corregir a otros. Porque solo el que ha sido sanado puede sanar con compasión. Luego, Jesús nos da una de las perlas más preciosas de todo su mensaje. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la regla de oro. No es una frase bonita. Es el corazón del reino. ¿Quieres respeto? Respeta. ¿Deseas justicia? Sé justo. ¿Esperas amor? Ama tú primero.
En este sencillo mandato se resume la ley y los profetas. Porque cuando tratamos al otro como quisiéramos ser tratados, el reino de los cielos empieza a florecer aquí, en medio de nosotros. Este llamado no es fácil, pero es revolucionario. El camino de Jesús no es ancho, es estrecho, pero lleva a la vida verdadera. Hoy, antes de juzgar, recuerda que tú también fuiste perdonado. Y siembra en el corazón de los demás lo que anhelas cosechar en el tuyo. Porque en eso consiste amar. En hacer por otros lo que quisieras que hicieran por ti. Los frutos verdaderos y el cimiento firme. Por sus frutos los conoceréis. Así concluye Jesús su sermón. Con palabras que cortan como espada, pero que sanan al corazón sincero. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Jesús no busca multitudes religiosas. Busca seguidores verdaderos. Hombres y mujeres que no solo escuchan, sino que viven su palabra. Porque los árboles se reconocen por sus frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el malo dar frutos buenos. El cristiano auténtico no se define por sus palabras, sino por su vida. Entonces, Jesús nos habla de dos hombres. Uno construyó su casa sobre la arena, el otro sobre la roca. Ambos enfrentaron tormentas. La diferencia no estuvo en la lluvia, ni en el viento, sino en el fundamento. El que escuchó la palabra y la puso en práctica fue sabio. Su casa resistió. Pero el que oyó y no obedeció fue necio. Su ruina fue grande. Hoy también tú estás construyendo. Con cada decisión, con cada palabra, con cada acto de amor o de indiferencia. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? ¿Sobre opiniones pasajeras o sobre la roca eterna? Jesús no nos dejó teorías, nos dejó un camino. El Sermón del Monte no es una sugerencia, es la base de una vida sólida. Porque solo el que oye y hace es digno del reino. Que tu vida no sea solo palabra, sino fruto. Que tu casa no esté en la arena del mundo, sino en la roca que es Cristo. Así, cuando vengan las tormentas, y vendrán, permanecerás. Epílogo y llamado al corazón. El Sermón del Monte no fue pronunciado desde un trono de oro, sino desde una colina humilde, donde el cielo se inclinó sobre la tierra, y Dios habló con voz humana. Jesús no ofreció promesas fáciles, sino una vida más alta, una vida que va contra la corriente, que ama a los enemigos, que ora en secreto, que no busca la aprobación del mundo, sino del Padre. El Sermón del Monte no es solo una enseñanza, es un espejo. Nos muestra quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser si vivimos con el corazón rendido a Dios. Hoy el Maestro sigue hablando, no desde la montaña, sino al fondo de tu alma. Te llama a dejar la queja, el odio, el juicio, y abrazar el perdón, la misericordia, la pureza. A caminar la segunda milla. A buscar primero el reino de Dios. A edificar tu vida sobre roca. El reino de los cielos no es un lugar distante. Comienza dentro de ti. Que este sermón eterno, pronunciado hace más de 2000 años, resuene en tu interior como una campana viva. Que cada bienaventuranza se haga carne en ti. Que cada palabra de Cristo sea semilla, sembrada hoy en tu alma, para dar fruto eterno. Porque quien escucha esta palabra y la guarda en su corazón, será como aquel hombre sabio, que edificó sobre la roca. Y cuando llegue la tormenta, no caerá, porque Dios mismo
será su cimiento eterno. Tú eres testigo del Verbo. Vive lo que Él enseñó.